¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 6 de agosto de 2025. Con Byron Baltodano Sandini y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seis de la mañana con 34 minutos. Hace unos 10 días recibí una cosa que me ha sorprendido y agradezco profundamente. Debidamente encargolado, impreso por el compañero. Vamos a ponerle una imagen. No se ve bien, ¿verdad? Pero bueno, barbaridad, es un desastre esto. ¿No? Ahí está, el calendario indígenas de Nicaragua y sus relaciones con el Santoral Católico. Fíjense, me lo envió un compañero y yo no me acordaba de esto que me cuenta él. Increíble, ¿verdad? Me lo envía el compañero Mauricio Antonio Barreda Rodríguez, originario de Estelí. Y dice, como un aporte para aclarar a nuestro pueblo cómo los españoles nos impusieron sus fiestas o celebraciones, aprovechando nuestras celebraciones que hacían nuestros pueblos originarios. Entonces aquí me menciona algo que yo no me acordaba, y es que es verdad, ninguno de los que está aquí conmigo ahorita lo sabía porque ni siquiera habían nacido, o ya tenían unos 5 años. Pues. En los 80, como en el 88, 87, por ahí, y 87 y 88, por ahí. Nosotros hacíamos aquí en la radio el acertijo. Entonces poníamos, qué sé yo, pues, una especie de, ¿cómo que le llaman a las cuestiones del atabal? Bueno, la cosa es que una estrofa y entonces le pedíamos a los oyentes responder a qué se refería. Y rifábamos cosas, yo no me acordaba de eso, pero hasta cuando lo leí. Dice que su jefe, un compañero que ya falleció, el teniente David Ramírez, se ganó un comedor, chocho, un comedor. Se decía para los 19 de julio, dice el compañero Mauricio Antonio Barreda Rodríguez. Y este libro es una recopilación de escritos del doctor Alejandro Dávila Bolaños, nada más y nada menos. Y la recopilación la hizo el famoso estiliano Bayardo Game, antropólogo, escritor, poeta, historiador. Muchísimas gracias. Entonces yo quiero, ahorita que estamos en agosto, para referirme, miren cómo es. Hoy tenemos muchas cosas que hablar, pero es que no puedo dejar pasar esto. 12 de agosto, hoy es 6, ¿no? Entonces el otro martes era la fiesta de Xochiquetzal, la diosa luna, la flor preciosa, la luna llena, equivalente a Ixquic de los mayas, madre de los gemelos míticos, entre nosotros Coabol y Xolotl. Según los códices mexicanos, Xochiquetzal es la madre o esposa de Pirzintecutli, para nosotros Teotvilche, el dios niño, y compañera de Zontolt, el maíz dios. Era la diosa que presidía la época de la estación seca, protectora de la casa. Decían que de ella brotaban las flores olorosas. En la actualidad, los chortís de Guatemala nombran a la santa católica Santa Clara de Luz y en su lengua Catú, que significa nuestra madre. Es la esposa de San Francisco, dios del centro de la tierra.
porque el 4 de octubre es la fiesta de ese Dios que lo sustituyeron los invasores españoles por la fiesta de San Francisco, 4 de octubre. El culto de Xochiquetzal estuvo muy difundido en nuestra tierra y posiblemente los maribios chontales de León le hayan consagrado una diosa semejante a ella, el volcán llamado hoy Santa Clara, cerca de Telica, junto a los hervideros de San Jacinto. En este día hay una pequeña laguna que se llama Santa Clara y está el famoso Valle de Santa Clara, ahí en Suzucayán, contiguo de Suzucayán. Cuando uno va rumbo a Jalapa, saludos al dueño de Jalapa, pasás por Santa Clara. Y me acuerdo de una compañera que falleció hace un par de años, que era súper amable, tenía un comedor. Fue concejal del Frente allí en San Fernando. Saludos, patrón. Bueno, muchísimas gracias pues al compañero Mauricio Barreda, que será de los Barredas de Estelí, de Ervin, de la Loila. Ayer hizo un anuncio espectacular la copresidenta Rosario Murillo. Hoy en la Asamblea Nacional se aprueba la ley que va a crear la Procuraduría General de Justicia, ¿verdad? Todos contra la corrupción. Espectacular. ¿Verdad? Entonces, hoy en la Asamblea se discute dos cosas. Primero, se aprueba una reforma a la Constitución en lo referente, me imagino, a la Procuraduría General de la República, o a lo mejor se crea en la Constitución misma la Procuraduría General de Justicia. Y la segunda es la ley que va a crear esta Procuraduría. Entonces, la exposición de motivos de la Presidencia de la República al presentar esta iniciativa de reforma parcial a la Constitución y la creación de la Procuraduría, dice lo siguiente. Esto es importante, me estaba acordando que en China no se andan con miramientos, ¿viste? No importa el cargo que hayas ocupado. Ministros, generales, altos dirigentes del Partido Comunista, fusilados. Ahí no se andan con cuentos. Fusilados y confiscados todos sus bienes, que son mal habidos, ¿no? Algunos han ahí perdonado la vida y les transforman la condena a cadena perpetua, pero muy poco. Y hay empresarios fusilados, ¿verdad? Ahorita la semana pasada ahí en Rusia, condenaron a, creo que es cadena perpetua, no recuerdo, la verdad, una condena muy dura a uno que era viceministro de Defensa, hasta hace muy poco. Durante la operación militar especial era viceministro de Defensa. Le echaron preso, le agarraron una catamal de corrupción que no es jugando, y a la cárcel. Entonces, esto que cuando dice la presidencia, ante el creciente tsunami de corrupción que azota y asola el mundo, eso no es una frase inventada, sino que es una descripción de lo que efectivamente ocurre. Así te vas a Estados Unidos, eso chorrea sangre, hermano. Chorrea sangre. Cualquier país de América, cualquiera. Te vas a Canadá, Pero en Gringolandia, para comenzar, tenés un delincuente de presidente. Solo por ahí empezar, pues. Entonces voy con lo que dice la exposición de motivos que leyó la copresidenta Rosario Murillo ayer al mediodía. Ante el creciente tsunami de corrupción que azota y asola el mundo, sobre todo en detrimento de los pueblos empobrecidos, Nicaragua no puede ser una excepción. La Presidencia de la República ha instruido a las instituciones pertinentes a desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma
de corrupción que atente contra los intereses de las familias y del pueblo nicaragüense. Con la consigna de todos contra la corrupción, la Presidencia de la República ha orientado la creación de una Procuraduría General de Justicia que, en conjunto con las instituciones correspondientes, identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente, sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente y cotidianamente perseguidos, identificados, procesados y penados. La Constitución, todas las leyes y todas las instituciones del Estado nicaragüense que están al servicio de los intereses supremos de la patria y del pueblo deben contribuir a esta campaña permanente contra los delitos y crímenes de corruptos que pretendan lesionar o seguir lesionando los patrimonios económicos, naturales, culturales, materiales, políticos y jurídicos del pueblo nicaragüense. Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes que rigen el Estado nicaragüense, que es del pueblo, se crea la Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua, todos contra la corrupción. El Estado nicaragüense, a través de su Procuraduría General de Justicia, no permitirá de ninguna manera disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer o seguir cometiendo actos de robo y saqueo del erario y los patrimonios del pueblo nicaragüense. Todo acto que vulnere nuestras leyes de probidad y atente contra los intereses supremos de la patria y del pueblo será sancionado con las máximas penas establecidas en nuestros códigos, las máximas. La Procuraduría General de Justicia estará integrada por todos los órganos de la actual Procuraduría General de la República. Incorpora al Ministerio Público y otros organismos que cumplan funciones similares para garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado y del pueblo nicaragüense. ¿Verdad? Eso es lo que dice la exposición de motivos, o parte de la exposición de motivos que lo oyó ayer al mediodía la copresidenta Rosario Murillo. Entonces, esto es de capital importancia. Nosotros hemos hablado bastante sobre estos temas en otros programas. Pero recuerden, cuando alguien es corrupto, ¿qué significa ser corrupto? Robar. Eso es ser corrupto, robar. Como quiera que lo disfrace, es un robo. El que es ladrón hay que sancionarlo. Se llame como se llame, trabaje en lo que trabaje, ocupe el cargo que quiera, tenga la edad que sea, no importa. O sea, el que roba hay que castigarlo. Claro, hay que probarlo también, obviamente. Pero vos identifica, mira, aquí hay algo raro, hermano. Aquí hay unos reales que no están. O que dicen que lo gastaron en esto y no es cierto, no lo gastaron. Ya identificaste el problema, aquí está el problema, ok. ¿Quién es el responsable? El mensaje de Carvar. ¿A quién le tocaba hacer eso y no lo hizo? O lo malhizo, o lo ocultó, o se alió con otro. Hay que identificar. Va a identificarte quién es o quiénes son los responsables de eso, de esa anomalía o de esa presunta anomalía. Identificaste. Hay que probarlo. Hay que probar que estas personas esta persona o estas personas son las autoras de un delito. Recopilar las pruebas y presentar la denuncia. A enjuiciar con pruebas cuya fortaleza sea inexpugnable y que además le permitan al judicial correspondiente simplemente decir, hombre, aquí no hay nada que hacer, sos culpable, ustedes son culpables y por lo tanto los condeno, y la pena establecida por el Código Penal o el Código Civil es tal, o ambos. Eso es
importante. Y eso es a todos los niveles, hermano. A todos los niveles hay que hacerlo. Ha habido un incremento en los últimos 4 o 5 años de las acciones para identificar actos de corrupción. ¿Ya? Conocemos muchos casos. ¡Pum! Se identifican. No, espérate, no. Entonces lo que dice la presidencia, hombre, hay que meterlos presos. Hay que aplicarle la máxima pena. Busquemos a alguien que se encargue de esto. Una institución, una entidad, lo que sea. Y entonces decide la presidencia crear la Procuraduría General de Justicia, todo contra la corrupción. Me parece esta decisión de capital importancia para afinar el rumbo del país, para garantizar, como dice la exposición de motivos, el patrimonio del pueblo, se llame dinero, se llame edificio, se llame finca, lo que como querrás llamarlo. Fíjense, recuerden, cuando alguien que ocupa una función pública roba, porque no le vamos a poner un nombre diferente a lo que es un robo. Cuando alguien que ocupa una función pública en cualquier nivel, digamos, es la secretaria o el secretario de una alcaldía, es el auxiliar de contabilidad de un ente autónomo del Estado, o es un ministro, o una ministra, o un alcalde o una alcaldesa. Cuando alguien comete un acto de corrupción, es el robo. ¿A quién le roba? ¿Le roba al municipio? No. ¿Le roba al ministerio? No. ¿Le roba al presidente, a la presidenta? No. ¿Al gobierno? Tampoco. Le roba al pueblo. Porque esos recursos de los cuales dispone un gobierno municipal, esos recursos de los cuales dispone un ministerio o un ente autónomo, son recursos del pueblo. El pueblo paga los impuestos. Y entonces los administran esas entidades, pero son recursos del pueblo. Nadie se sacó personalmente su bolsa y aquí está, mira. No, se recolecta por la vía de los tributos, de los impuestos. Y entonces se hacen los presupuestos y se tienen que ejecutar los proyectos. Y cuando vos robás al pueblo, le estás quitando la posibilidad de avanzar en la lucha contra la pobreza. Le estás demorando la victoria contra la pobreza. Eso es lo que estás haciendo. Te llames como te llames, trabajes en lo que trabajes. Si robás, sos un ladrón y así hay que tratarte. A mí me parece sensacional esta decisión tomada por la presidencia, que la discute esta mañana o este día la Asamblea Nacional y con toda seguridad será aprobada. Después viene cómo se van a hacer las cosas, pues. Pero primero, ¿qué y quién lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Luchar contra la corrupción. ¿Quién lo va a hacer? La Procuraduría General de Justicia. ¿Con quién más? Pues con todos los organismos del Estado. La Procuraduría General de la República, la Fiscalía o Ministerio Público. Me imagino que va a entrar la Contraloría General de la República también. ¿Cómo que se llama? El organismo que se encarga de perseguir el lavado de dinero. Seguramente va a entrar ahí también. Y además, aquí hay muchos que facilitan el robo. Abogados, contadores, facilitan. Falsean cuentas, falsean documentos. Entonces, por todos lados hay que cercar a la corrupción. Cercarla. Reducirla a la mínima expresión, si acaso exista. Y castigar con severidad. Esa es la mejor manera de desalentar a cualquiera que la esté pensando o que tenga la tentación. Entonces, cuando voy a inventar un ejemplo, pues,
digamos que, a ver, que vas a hacer un puente. Y entonces vos licitás. Concurren, digamos que concurren, por decir algo, 10 empresas. De las 10 empresas hay 3 ahí que son salvajes, que te cobran un montón y después hay 3 que no cobran, que cobran poquito. Entonces, chiviate con el poquito, ¿verdad? Chiviate. Porque probablemente va en detrimento de la calidad. Entonces, y a veces te da la tentación, como a lo mejor son fondos propios, entonces decir, yo, con fulanito tiene, mano, me voy a amarrar con él. Y entonces le da sus chambulines y él te da otros. En detrimento de la calidad. En lugar de hacer, por ejemplo, por decir algo, en lugar de ocupar, digamos, 100 bolsas de cemento, ocupan 50. El resultado es frágil estructura. Te estoy inventando un ejemplo. Pero como eso, no sé si ocurre, pues puede ser que ocurra. Entonces, a veces se saben encubrir las cosas. Y entonces la Procuraduría General de Justicia, que va a ser creada hoy, va a tener que ser sumamente, no solo escrupulosa, sino detallista, para advertir dónde está la cosa. ¿Dónde está la cosa? Después hay otra manera de ver, mira, fulanito de tal, o fulanita de tal, varón o mujer, no importa. El ser ladrón no tiene sexo, hermano. Ni edad, ¿verdad? Ni estado civil. Entonces, suponete, pues, vos de pronto era una compañera o un compañero que acababa de terminar sus estudios, se graduó bien, acaba de ingresar al servicio público y en cosa de 2 años ya tiene 3 carros. Se compró una casa en tal residencia. Espérate, ¿y dónde sacó reales? Pues si apenas empezó a trabajar, gana 30,000 pesos. ¿Y dónde sacó para 3 carros? Y se compró esa mansión. Espérate, hay que averiguar. Esa es otra manera. O sea, enriquecimiento abrupto, repentino e inexplicable. Entonces, yo me acuerdo que esto es verdad, lo que voy a contar en un caso hace muchos años. Y entonces, era un compañero de origen pobre, una familia muy esforzada, su familia. Y entonces, 2 ejemplos tengo. Entonces, este compañero lo tentaron. Y entonces le dijeron, mira, no seas baboso, mira que aquí podemos hacer esto, más esto, más esto. Era un proceso enrevesado, pero eficaz porque sacaban reales. Entonces el piche prefirió renunciar. Me acuerdo que pasó como 3 años sin trabajo, pero no se manchó las manos. Con el tiempo, todos esos piches que robaron bastante, cayeron. Pero él nunca se ensució, o sea, una cosa admirable. Y conozco un caso opuesto. Un compañero, también, bueno, un origen no muy pobre, pero tampoco tenían reales, pues, la familia. Y me acuerdo de que vivían, además. Y entonces, mano, desde que estaba en la universidad, ya decía, no, hombre, apenas pueda. Voy a ser pendejo, yo no me. Yo voy buscando mi casa. Y así fue, hermano. O sea, hay de todo, hermano. Pero vos no podés partir nadie va a partir aquí de que todos son corruptos. Al contrario, todos son honrados. Pero vamos a verificar. La confianza por encima de todo, pero vas a verificar. Y el que está libre de culpa, que me revisen. El que no tiene nada que temer, dice, sí, hombre, venga. A ver, auditoría, sí, venga, aquí están los papeles, mira.
Vos decime si estoy bien o estoy mal. Y si hay algo que aclarar, yo te digo las explicaciones que hay que dar. Y si no las hay, hermano, pues méteme preso, pues. El que no la debe, no la teme. Y además hay un axioma entre nosotros, siempre lo hemos dicho. Pobre pero honrado. Hombre, que te vulgareen porque no progresaste, pero no que te vulgareen por ser ladrón. No puede ser. O sea, la honra, el último que te va a llevar. Pero alguien que apenas llegó a un puestecito. Yo me acuerdo aquello que había en los 90. Me acuerdo bien. Loco, ¿y vos qué te llevaste? Qué baboso que sos. O ya estabas en algún puesto. Loco, ¿y ahí? ¿Qué pasó, mano? Te veo con siempre andando en bus, un baboso. ¿Y ahí qué esperas? Y la mayoría resiste con su salario. Y a veces el salario no da. Muchas veces pasa eso. Pero te aguantás. Vámonos. Vamos a seguir así, mano. Ya vendrán tiempos mejores. Esa es la filosofía general. Pero hay excepciones. Y bueno, entonces hay que castigar esas excepciones para que no se conviertan en regla. Magnífica decisión. Ya saben, pues todos contra la corrupción. Una pausa, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7 de la mañana con 3 minutos. Hace tiempo quiero hablar yo de este tema. Se los quiero compartir. Claro, uno se pone a investigar, ¿verdad? Y a seleccionar, a leer, todas esas cosas. Hay 7 gigantes, 7 mariscales de la Revolución Mundial, ¿no? Creo yo, pues. Karl Marx, Friedrich Engels, ayer fue su natalicio, sí. Federico Engels, ambos alemanes. Vladimir Ilich Lenin, el jefe de la Revolución de Octubre. Joseph Broz Stalin, el artífice de la derrota sobre los nazis y de la fulgurante victoria de los pueblos soviéticos sobre el atraso y la pobreza al punto de llevarla a estatura mundial, el desarrollo de la Unión Soviética. Stalin. Mao Zedong, jefe de la Revolución China, creador de esa nueva república del pueblo chino, el unificador de los pueblos que hoy forman parte de China. Ho Chi Minh, el gran artífice de las derrotas de los yanquis, de los japoneses, de los franceses, para lograr la independencia, la creación de la república y la independencia, la soberanía del pueblo de Vietnam. Y Fidel. En América Latina, Fidel y Chávez. Yo creo que esos son los mariscales de la revolución popular en el planeta. Puede agregar más, pero si querés, pero para mí esos son los grandes. Está el Che, está Kim Il-sung, está Allende, Zapata, Villa. Pero para mí esos son los máximos. Entonces yo creo que Mao es de los que mejor se comunica.
yo creo que a Mao hay que leer, me parece a mí, pues ojalá que alguien no me hiciera caso, sino que siguiera esta sugerencia. Leer a Mao. Es muy fácil leer a Mao porque él habla como todo mundo, o sea, no es enrevesado, no es teórico puro, sino es un hombre que de la práctica construyó su teoría. Claro, había también él estudiado muchísimo a Lenin, a Marx, a Confucio sobre todo. Era un gran confucionista, era Mao. Un hombre muy culto. Y la otra característica de él era que era muy pegado a la gente. Sobre todo el Mao, desde que inicia la revolución allá en los años 20 del siglo XX, hasta mediados más o menos de los años 60 del siglo XX, cuando ya comienzan otro tipo de problemas, que serán los propios chinos los que sepan identificarlo, ¿verdad? Pero ese Mao de 60, 70 años, no, más bien de 50 años más o menos, es extraordinario. Extraordinario. Su aporte al antiimperialismo, al socialismo, a la forja y creación de un Estado nacional, al liderazgo del Partido Comunista. Es extraordinario. Ustedes han oído cómo Daniel cita a Mao con frecuencia cuando se refiere a la República Popular China, y Daniel es uno que conoce mucho los escritos y las obras de Mao. Rosario también. Incluso nosotros en los años 60 y 70 estudiábamos mucho a Mao Zedong, a Ho Chi Minh. Entonces Mao tiene, por cierto, ¿sabes lo que significa Mao Zedong? Significa, bueno, Mao es el apellido, ¿verdad? Como siempre, los chinos, bueno, en general también los japoneses, los coreanos, primero el apellido, después es el nombre. Mao es el apellido y significa beneficencia o gracia, eso significa Mao. Y Zedong, perdón, me estoy equivocando. Mao es el apellido, muerto, eso no tiene ningún significado. Mao Zedong. Se es beneficencia o gracia. Y Dong significa este u oriente. El beneficio de Oriente. Fíjate qué interesante, no sé su nombre. Vivió 83 años, líder indiscutible de China. Y no crean que fue siempre líder. Tuvo como 10 años más o menos, hasta que el 35, 37, que era minoría y marginado, y lo mandaron a vivir reclutido. Y él no se rindió. Pero el gran creador de la Revolución China es Mao. Zhou Enlai, su primer ministro todo el tiempo. Deng Xiaoping, que era joven en términos comparativos, ¿no? Era 10 años menor que Mao, que después fue presidente de China. Bueno, entonces, fíjense, Mao percibió que una de las cosas fundamentales era la formación de la juventud. De eso quiero hablar. Bueno, de eso y otro tema del cual habla Mao. Entonces, él, lo más desarrollado en términos revolucionarios en la época de Mao era la Unión Soviética, la de Stalin. Entonces él acordó con Stalin un convenio para educar, para forjar, para formar a cuadros jóvenes, y mandaron como 10.000 a estudiar a la Unión Soviética. Eso después se cayó porque Khrushchev, el traidor Khrushchev, derribó todos esos acuerdos, comenzó una política chauvinista, agredió a China. Bueno, chancha hizo Khrushchev. Pero bueno, entonces, en 1957, fíjate vos, hace casi 70 años,
hubo una gran reunión a propósito del 40 sería, ¿no? Sí, del 40 aniversario de la Revolución de Octubre, la Revolución de Lenin. Entonces, hubo un evento de los partidos comunistas en Moscú, incluyendo los partidos comunistas de los 12 países que estaban gobernados por partidos comunistas. Pero habían representantes de 64 partidos comunistas de todo el mundo. Entonces llegó Mao y aprovechó para irse a hablar con el chavalero que tenían estudiando allá. Entonces se fue pues a la Universidad Estatal de Moscú y llegaron miles de cipotes que estaban dispersos en distintas repúblicas soviéticas. Sabían que iba a haber ese encuentro y se dejaron ir a Moscú en tren, en lo que fuera, pero fueron. Entonces aquel auditorio estaba hasta la pata, mano. Tanto que quedó mucho chavalo afuera. Entonces después él hizo otros encuentros en otros sitios de la misma universidad. Mao era adorado por el pueblo chino. Cuando él murió, pese a todo lo que había ocurrido en los últimos 10 años, eso fue duelo nacional real. O sea, no fue simplemente el decreto, no, fue duelo nacional de los pueblos chinos. Bueno, entonces se aparece Mao Zedong o Zedong, como querrá llamarle, o decirlo. El domingo 17 de noviembre de 1957 se aparece en el auditorio. 6 de la tarde. Y aquel chavalero que estaba desesperado, que ya quería que no iba a llegar, esperando desde la mañana, imagínate, porque era domingo. Entonces estaban trabajando, él se salió y se fue a reunirse con los chavalos. ¿No? Entonces, ahí el lema de la época era luchar por el partido durante 50 años, trabajar por la patria durante 50 años. Esas eran las consignas. Después se fue al club estudiantil para ver a otros chavalos que no habían podido entrar al auditorio y después se fue al dormitorio a ver en qué condiciones vivían. Entonces hubo preguntas y respuestas y hubo una exposición que él iba exponiendo, pero más bien eran ideas dispersas. Él iba conversando más bien con los chavalos. Además había mucha emoción de por medio, tanto de él como del auditorio. Entonces, según cuenta la crónica de la época, se acercó al borde del estrado. Y lo primero que les dijo a los chavalos, oigan qué bonito lo primero que les dice, el mundo es de ustedes, también es nuestro, pero en última instancia es de ustedes. Dirigiéndose a los chavalos, repito, el mundo es de ustedes, también es nuestro, dice, pero en última instancia es de ustedes. Nosotros ya estamos envejeciendo, pero cada generación tiene sus fortalezas. Nosotros, los mayores, tenemos experiencia, pero ustedes, los jóvenes, están llenos de vitalidad y se encuentran en su mejor momento, como el sol a las 8 o 9 de la mañana. La esperanza está puesta en ustedes. Esté bien. Dirigiéndose al chavalero, esto es muy importante. Entonces, no es que simplemente es un enunciado, pues, el mundo es de ustedes. No, es una tarea la que entrega Mao. Después les voy a contar cómo lo hace. Pero estos son conceptos profundos, ¿no? Lo trasladas a Nicaragua. El mundo es de la juventud. Claro, también es de nosotros, pero sobre todo es de la juventud. Porque como dice Mao, nosotros llamamos de salida. Cada generación, dice Mao, tiene su fortaleza. Pero los jóvenes están llenos de vitalidad y están en su mejor momento. Como el sol a las 8 o 9 de la mañana. Es linda la figura que usa. Y más aún dice, la esperanza está puesta en ustedes. Y sigue después.
Mao, el rumbo del mundo ha cambiado. Estamos hablando del 57, ¿ah? El año pasado el clima no fue bueno, pero este año ha mejorado. En la lucha entre el bloque socialista y el bloque capitalista, o el viento del oeste vence al viento del este, o el viento del este vence al viento del oeste. Esa es una frase que extrajo Mao de la novela, considerada la mejor novela de la literatura china, que se llama Sueño en el Pabellón Rojo. La han leído, se la recomiendo, van a disfrutar. De un escritor del siglo XVIII, si mal no recuerdo, que se llamó Cao Suequin. La novela se llama Sueño en el Pabellón Rojo, y esa frase del viento la dice un personaje que se llama Lin Dayu, personaje de la novela. ¿De qué trata la novela? Pues es el hijo de una familia adinerada que nace con una piedra mágica en la boca. Entonces era admirado por todas las chavalas de su generación, pues. Y se rebela contra un padre que era muy estricto, muy severo, y contra las barreras sociales de la época. Entonces de eso trata la novela, para que vean que no trata de nada ideológico en el sentido estricto de la palabra. Bueno, entonces le cita esa frase. Recuerden esta frase, ¿ah? El viento del oeste vence al viento del este, o el viento del este vence al viento del oeste. ¿Ya? Entonces dice después, China es un país grande, dice Mao, y también un país pequeño. En política y población un país grande, pero económicamente somos pequeños. Ni siquiera igualamos a Bélgica. Pongan cuidado. Hace casi 70 años la economía de China no llegaba ni al nivel de Bélgica. Y en 70 años, China es la primera potencia mundial en términos económicos. En 70 años, de no ser nada, hacer lo que es ahora. Obra del Partido Comunista de China. Y en los últimos 20 años, Xi Jinping, sin duda alguna, que pasará a ser otro de los mariscales, ¿no? Que esperarse. Entonces dice, tal vez no les guste oír eso, de que ni siquiera llegamos a Bélgica. Pero ¿qué le vamos a hacer? Dice. Si alcanzamos ese nivel, bien. Y si no, también está bien. Reconocer la realidad es importante. Y entonces oigan esto. Algunos extranjeros dicen que la transformación ideológica en China es como un lavado de cerebro. Y dice Mao, yo creo que tienen razón. Yo también me lavé el cerebro. Me tomó décadas desde que me uní a la revolución. Antes de eso, solo recibí educación burguesa y algo de educación feudal. Leí mucho a Confucio. No conocía a Marx ni a Engels, solo a Washington, George Washington y Napoleón. Miren de dónde viene su formación, ¿no? El primero, Confucio, por supuesto, y Washington, Estados Unidos, y Napoleón, Francia, los imperios. Después conoce a Marx, después conoce a Lenin. Entonces dice, ustedes son afortunados. A su edad, estamos hablando del 57, ¿ah? O sea, estamos hablando 4 años después de la muerte de Stalin. A su edad ya conocen a Marx, a Engels, a Lenin, y menciona a otro, no quiero mencionar a otro. En nuestra época, dice Mao, ¿quién sabía cómo hacer la revolución en China? Y después viene y cita un refrán muy conocido. Todos debemos cortar nuestras colas. Es un refrán chino. También les animo a ustedes a hacerlo. Hay un dicho chino. Perdón, caminar con la cola entre las piernas. Siempre me acuerdo que aquella... Bueno, no, ¿para qué? Caminar con la cola entre las piernas. Y tiene mucho sentido, dice Mao. Hoy en día, aunque no tenemos cola física, todavía hay colas invisibles.
Los derechistas son los que tienen la cola muy levantada. Y dice Mao, los jóvenes deben tener dos cualidades: estar llenos de vitalidad, ser humildes y prudentes. Jóvenes, esto es válido. Ser humildes y prudentes. Mao Zedong. Dice Mao, en este mundo lo que más se teme es la palabra seriedad. El Partido Comunista se toma todo muy en serio. Hay que enviar a los cuadros al nivel básico, a unirse con las masas, con el pueblo. Por eso les digo, y lo dice por tercera vez en esa pequeña locución, el mundo les pertenece a ustedes. Y para concluir, les digo una vez más, les dice Mao, felicidades, el mundo es de ustedes. 3 recomendaciones resumen los especialistas chinos de esto de Mao. Unirse estrechamente con los amigos soviéticos, ser valientes y humildes. Y al final les dice, oigan esto, les deseo buena salud, buenos estudios y un buen futuro en su trabajo, buenos estudios. Esto es sobre la juventud, pero es que después él habla en otro discurso, el 14 de julio del 64, cuando él ya pasó a la fase de denunciar a Khrushchev por traidor. Mao encabezó la denuncia mundial contra Khrushchev. Cuando además Khrushchev comenzó a querer imponerle a China, etc. Pues. Entonces, dice Mao lo siguiente, esto es sobre los jóvenes, oigan esto por favor. El problema de la formación de continuadores de la causa revolucionaria del proletariado, hablamos en Nicaragua, el problema de la formación de continuadores de la causa revolucionaria sandinista se refiere en el fondo a si la causa revolucionaria marxista-leninista, sandinista, iniciada por los revolucionarios proletarios de la vieja generación, contará con quienes la sigan llevando adelante. Ese es el problema de fondo. Si la dirección de nuestro partido y nuestro Estado seguirá en manos de los revolucionarios, si nuestros descendientes proseguirán avanzando por el justo camino trazado por el sandinismo, para hablarlo en Nicaragua. Esto es, se refiere a si podremos precavernos con éxito contra la aparición del revisionismo. A él la calificaba khrushchevista, ¿no? En relación a Khrushchev. En una palabra, dice Mao, se trata de un problema importantísimo que afecta el destino y la misma existencia de nuestro partido y nuestro Estado. Se trata de un problema de importancia fundamental para la causa revolucionaria de aquí a 100, 1000 o incluso 10.000 años. Basándose en los cambios operados en la Unión Soviética, los agoreros, oigan esto, los agoreros imperialistas depositan sus esperanzas de evolución pacífica en la tercera o cuarta generación del partido chino. O sea, los yanquis, el imperialismo británico, yanqui, francés, alemán, apuestan a largo plazo. Y van sembrando para que a largo plazo reviente. Entonces dice Mao, ellos están depositando sus esperanzas en la tercera o cuarta generación. Y así fue. La generación de los 80, que fue penetrada y reventó la contrarrevolución en Tiananmen, etc. Entonces, haremos fracasar completamente este agüero imperialista en todas partes, dice Mao. Desde las organizaciones más altas hasta la base, debemos prestar constante atención al problema de preparar y forjar continuadores de la causa revolucionaria. Creo que este es un concepto vital. No se trata de la... Porque cuando hablamos, sobre todo los que ya somos veteranos, comenzamos a hablar de que hay que formar a la juventud. Es que no es formar por formar, es que se trata de los continuadores de la causa de Sandino, la causa de Carlos, los continuadores de Daniel.
Los continuadores en el Frente Sandinista, los continuadores de toda la playa de héroes y mártires de la Revolución, de Pomares, de Arlenciú, de Julia Pomares, de Luis Amán de Espinosa, de todos nuestros héroes, los continuadores. Se trata de tener esa mentalidad. Es decir, no está forjando jóvenes por forjarlo, no, es que hay que forjarlo con esa idea, como continuadores de la causa revolucionaria. Y a mí me parece que esto es sumamente importante. Luego, quiero hablar de otras cosas que nos enseña Mao y creo que son importantes, quiero compartirlas. En un escrito de 1938, hace 80 años, hay cosas aquí que son verdades a lo largo del tiempo. Dice, yo lo voy a traducir a palabras nuestras, ¿no? Dice Mao, todos los sandinistas, todos los comunistas tienen que comprender esta verdad. El poder nace del fusil. Si nosotros no hubiéramos construido el ejército popular sandinista, hoy ejército de Nicaragua, estaríamos listos y servidos. ¿Quieren prueba? Miren lo que pasó en 2018. Si ese ejército no hubiera sido de origen sandinista, si no hubiera estado el general Julio César Avilés al frente, ese ejército nos hubiera matado a todos. Pero es un ejército patriótico, revolucionario, sandinista. Porque el poder nace del fusil. Si no fuera así, ¿ustedes creen que la policía hubiera actuado como actuó? Tan disciplinadamente, y en que entregaron la vida 23 compañeros luchando contra los traidores y el somocismo. El poder nace del fusil. O la policía voluntaria. ¿Querés más pruebas que eso? Luego dice Mao, la tarea central y la forma más alta de toda revolución es la toma del poder. En aquel tiempo, por medio de la Fuerza Armada, nosotros lo hicimos. Es decir, la solución del problema por medio de la guerra. Quien quiera que desee tomar el poder estatal y retenerlo, tiene que contar con un poderoso ejército. Las experiencias de la lucha de clases en la época del imperialismo nos enseñan que solo mediante la fuerza del fusil, la clase obrera y las demás masas trabajadoras pueden derrotar a la burguesía y a la clase terrateniente armadas. En este sentido, cabe afirmar que solo con el fusil se puede transformar el mundo entero. Somos partidarios de la eliminación de la guerra. No deseamos la guerra. Pero solo mediante la guerra se puede eliminar la guerra. Para acabar con los fusiles hay que empuñar el fusil. Y luego dice, de esto lo vamos a desarrollar en otro programa, otra vez, porque tiene conceptos muy importantes, pero este lo quiero decir hoy. El pueblo de un país pequeño, Nicaragua, puede derrotar la agresión de un país grande, Nicaragua, porque puede emprender la guerra popular contra los agresores, de modo que los agresores se ahoguen en el vasto océano de la guerra popular. La fuerza reside en el pueblo, y el pueblo constituye la mayoría, mientras los agresores son siempre la minoría, por más tropas que lancen a la guerra. Los lacayos que los agresores sustentan no son más que un reducido puñado. Las fuerzas populares se entemplarán, se forjarán inevitablemente en el fragor de los combates y crecerán de pequeñas a grandes y de débiles a poderosas y paso a paso tomarán en sus propias manos la iniciativa de la guerra hasta que logren la victoria completa. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Lo está diciendo este hombre en el 38. Fue exactamente lo que ha pasado en Nicaragua. Y recuerden esto, el poder nace del fusil. Y luego, aquí les voy a, seguramente esto que les voy a leer es la última parte de lo de Mao. Seguramente
van ustedes rápidamente a identificar cosas aquí entre nosotros. En 1929, hace 95, 96 años. ¡Qué barbaridad! Estaba en la forja del gran ejército del pueblo chino. Estaban empezando. Entonces lo que él hacía el partido, pues él no era el principal dirigente, pero habían congresos pues, de los ejércitos en distintas zonas de China. Entonces, uno de esos. En 1929, entonces él expone una tesis que se llama sobre la rectificación de las ideas erróneas en el partido. Y en particular, voy a leer esta parte. Hay un punto que quiero ver, que es chiquitito, se llama sobre el punto de vista puramente militar. Y dice lo siguiente, a ver, cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Se envanecen, se llenan de vanidad al ganar una batalla y se desalientan al sufrir una derrota. ¿Conoces a alguien así? Sacan pecho, culo y pecho, cuando ganamos. Y cuando hay algún inconveniente, algún problema, ¡ay, ya no hay! Dice en otro aspecto de ese ensayo del mago, que se llama sobre la rectificación de las ideas erróneas en el partido, dice, mentalidad mercenaria. Oigan esto. Algunos camaradas no comprenden que el partido y el ejército rojo a los que pertenecen son instrumentos para realizar las tareas de la revolución. Algunos camaradas no comprenden que ellos mismos son protagonistas y se sienten responsables solo ante sus superiores y no ante la causa revolucionaria. Mira qué lindo esto. O sea, vos si sos protagonista, no es que te sentís obligado a responder ante tu jefe, sino es ante la causa. Sos responsable ante la causa, no ante el jefe. Y entonces eso lo describe Mao con una palabra muy dura. Dice, eso es mentalidad mercenaria. Esta mentalidad mercenaria y pasiva hacia la revolución es también una manifestación de individualismo. No, es que yo solo le hago caso a mi jefe. Yo de 8 a 5, o un ejemplo, ¿no? O en el ejército, pues me dan una tarea, una misión, y la cumplo y ya está. No, dice Mao, pues sos responsable ante la causa revolucionaria. Luego dice, la existencia de tal mentalidad explica por qué no tenemos muchos activistas que dediquen incondicionalmente todas sus fuerzas a la revolución. Dedicarse incondicionalmente a la revolución. Si no se elimina esta mentalidad que Mao la califica como mercenaria, si no se elimina, no podrá aumentar el número de activistas y la pesada carga de la revolución seguirá sobre los hombros de unos pocos con gran perjuicio para nuestra lucha. Otro aspecto de este mismo acápite del ensayo de Mao que se llama sobre el individualismo, dice Mao, búsqueda de una vida cómoda. En el Ejército Rojo, y hablemos aquí en el Frente Sandinista, pues, no pocas personas cuyo individualismo se manifiesta en un anhelo de comodidades. Siempre esperan que su unidad marche a las grandes ciudades. Quieren ir ahí no a trabajar, sino a pasarlo bien. Lo que más les desagrada es trabajar en las zonas rojas, donde la vida es dura. Pasividad en el trabajo. Algunos camaradas adoptan una actitud pasiva y dejan de trabajar apenas algo va en contra de sus deseos. Oigan esto. Esto se debe principalmente a que nuestra labor de educación es insuficiente, pero a veces se debe también a la forma inadecuada en que algunos dirigentes resuelven los problemas, asignan las tareas o aplican
las medidas disciplinarias. Una descripción de una realidad que también nosotros lo hemos visto, te lo aseguro. Entonces, ¿no te gusta lo que vas a hacer? Entonces trabajás de gano o no trabajás. Como no te gusta, o como están haciendo algo que vos no querías, o como están haciendo algo por lo que vos no eras partidario, entonces trabajás a desgano, pasivo. Si salen bien, si no salen tan bien, solo porque a vos no te gustó. Y la mayor demostración de disciplina es cuando vos haces algo a pesar de que vos crees que no es correcto. Y lo haces con todo ahínco. Y lo defendés como que si vos fueras el creador de esa idea. Esa es la mayor prueba de disciplina. Aunque vos estés en desacuerdo, una vez que el partido decidió lo que sea que haya decidido, vos tenés que asumirlo eso como tuyo, como propio, vámonos. Y hacer lo mejor posible porque eso salga bien. Es que leí una cosa ahí, en tantas cosas de Mao. Hay un axioma, ya terminamos con esto lo de Mao. Los 3 no: sin responsabilidad, sin sugerencias, sin culpa. No tener responsabilidad, no hacer sugerencias, no tenés culpa. Y hay 4 viejas que hay que exterminar: la vieja cultura, las viejas ideas, las viejas costumbres y los viejos hábitos. Con eso cierro lo de Mao. Pues hay que aprender de Mao, campeón. Claro, de acuerdo a nuestra realidad, pero hay que leerlo. Es sumamente fácil leer a Mao porque habla como... no habla en lenguaje teórico así elaborado. No. Habla como vos y como yo. Entonces es facilito leerlo. Y si lo lees con cuidado, aprendes un montón. Son las 7:38. Vamos a hablar de nuestra gente, de nuestros héroes. Les tengo 3 cosas. No vamos a tardar mucho, pero es que son diferentes. Son 3 cosas diferentes. De un vivo y 2 caídos. Pero el que está vivo cuenta algo sobre un caído. Entonces, fíjense, me encontré un testimonio de hace como 10 días de un compañero que se llama René Pérez Montiel. A propósito de este efeméride, el 20 de enero de 1985, caen Carlos Manuel Medina Castellón, Armando José Pérez Castillo, Gustavo Centeno Chévez y Mauricio José Benavides Sánchez. Caen en una comunidad que se llama La Chamuscada, en el municipio de San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia. Los 4 compañeros caídos, Carlos Manuel, Armando, Gustavo y Mauricio, eran del barrio El Coyolar de la ciudad de León. 4 leoneses. Entonces René conocía a Carlos Medina y da el siguiente testimonio. Dice: en memoria de Carlos Medina Castellón, hijo de Adiact, de Rigoberto y de Sandino. A inicio de los años 80 vivimos la brutal ofensiva del gobierno norteamericano contra nuestro pequeño país. Nos vimos en la necesidad de defendernos bajo diversas modalidades, una de ellas los batallones de reserva. En Naunal, León, un sector intelectual y privilegiado, bastión del FSLN en los años 70, el llamado a integrar los batallones de infantería de reserva fue acogido con un extraordinario sentido patriótico, y decenas de profesores y trabajadores se movilizaron más de una vez. En ese contexto, Carlos Manuel Medina Castellón se integró como voluntario a un batallón de reserva de la 2ª Brigada Héroes de Veracruz. Carlos era un hijo del pueblo que yo había conocido, dice René Pérez Montiel, Carlos
era un hijo del pueblo que había conocido y de primera mano la explotación, la injusticia, el hambre, el menosprecio y la lucha de los pobres de la tierra. No tenían apellidos ilustres, ni piel de seda, ni cuna de oro, pero sí derrochaba amor por la vida, pureza y valor. Y el valor para sobrevivir, cuidar la familia y defender la patria y heredar lo mejor de un ser humano, el ejemplo de su testimonio de vida. Carlos Manuel Medina Castellón era un hombre cuya alegría le brillaba en el rostro. Amable, educado, formal, debió haber tenido una familia hermosa, donde adquirió los valores que le dan firmeza, voluntad y decisión al ser humano. Carlos no solo se movilizó, sino que fue inspiración para muchos. Era de las personas sin enemigos, que caían bien a todo el mundo, generoso, humanista, solidario, amoroso, como los sandinistas eternos, de la pureza más pura de la joven revolución. La Contra lo asesinó en 1985, dejando una joven esposa y sus pequeños hijos. Lo recuerdo como si fuera hoy, asumiendo con dignidad y con lágrimas su muerte prematura. Escribo estas palabras y evoco cuando me encontraba con Carlos, sus abrazos, sonrisa, deseos de trabajar y servir, esa disponibilidad a todo que caracterizó a esa generación maravillosa. Lloro al recordar a Carlos Manuel Medina Castellón y a su familia. Lloro y reclamo respeto, porque casi todo lo que tenemos ahora, carreteras, hospitales, parques, lugares de recreación, agua, pan, libros, derechos de la mujer, niños y mayores, es por esa sangre bendita y preciosa de Carlos Medina y las decenas de miles de los Carlos Medina de ayer y hoy. Lloramos, pero seguimos adelante. Gracias, Carlos. Perdón por la corrupción y el abuso de algunos, la ingratitud de otros, la indecencia y cobardía de los traidores de siempre. Aquí estamos, hermano. Valió la pena. Tus hijos y nietos viven y aman y sueñan. Siguen soñando y trabajando para que todo sea distinto en la memoria de todos los que lo conocimos, le quisimos y oramos por él. Abrazos hasta el infinito, hermano. Sandino vive. Carlos Manuel Medina Castellón. Lindo, ¿no? Lindo testimonio del compañero René Pérez Montiel. Ese es un caso. Voy con otro. Este es de San José de los Remates. Me llamó la atención porque era la primera vez que yo veía una actividad del Frente Sandinista en San José de los Remates que recordara a un héroe propio, del propio San José de los Remates. Y le pedí a una compañera que nos ayudara con la foto, que ahí tenemos. Además, la unidad de Victoria de San José de los Remates también publicó fotografías. Hizo una semblanza de este héroe y además con inteligencia artificial mejoraron la única foto que se dispone del héroe Ignacio Jarquín Jarquín. Habría cumplido 86 años el 1 de agosto, porque nació en 1939. Ignacio Jarquín Jarquín. En el acto estuvo su hermano, Pascual Jarquín, y su hijo, uno de sus tantos hijos, Ignacio Jarquín Bello. Entonces ustedes ven ahí al hijo que va con la foto de su papá. Ignacio Jarquín, pongan cuidado por favor, que esto es diferente. Nació el 1 de agosto de 1939 en el sector Cerro El Padre, en la comunidad del Roblar, en San José de los Remates. Ese municipio es chiquitito, pero es precioso. Es lindo San José de los Remates. Vayan, queda cerca. Te puedes ir por la nueva carretera aquí del Timal. Por ejemplo, ¿no? Aunque regresé después para agarrar el empalme hasta usted, pero te vas por la carretera normal.
de Teustepe a los 500 metros, tal vez, 1 kilómetro, ponerle, a la derecha, y está el Empalme. Ahí hay un puente que hizo Daniel, por cierto, porque se lo pasaba llevando la lluvia cada rato. Y a su hija, a San José de los Remates. Es lindo, vayan a San José de los Remates. Bueno, entonces sigo. Entonces, él nació en esta comunidad, hijo de Eduarda Jarquín y de Benigno Jarquín Jarquín. Él creció en un entorno rural donde el trabajo arduo y los valores familiares eran fundamentales. No estudió, no tuvo estudios formales, ¿verdad? Pero se destacó por ser trabajador y dedicado a la comunidad. Se casó con Ernesta Bello, que ya falleció, y procrearon 11 hijos. 5 mujeres y 6 varones: Bernarda, Pablo Antonio, Marcos, Ismael, Brígida, Ignacio Antonio, que es el compañero que aparece en la foto, Juana, Nelson, que ya falleció, Juan, Carmen y Luisa Jarquín Bello. Fíjense, entre 1980 y 1983, Ignacio, que tiene esa cacharpa, dijo, le abrió las puertas de su casa a los alfabetizadores, por ejemplo. Ahí fue donde se enseñó a leer y escribir en esa comunidad, en el Roblar, a los analfabetos de esa zona campesina, en su casa, incluyendo a algunos de sus propios hijos. Y Ignacio se dedicó al trabajo comunitario, o sea, a la familia, su parcela y el trabajo de la comunidad. Incluso fue policía voluntario en esa comunidad, en el Roblar. Entonces él era además promotor de actividades recreativas, de culturales. Se encargó, oigan esto, él encabezó a la comunidad para recolectar fondos y construir la primera escuela del Roblar. Esa es iniciativa de Ignacio Jarquín Jarquín. ¿No? Y ahí está esa escuela todavía. Ahí dan educación inicial y primaria. Entonces, como parte de su actividad comunitaria, él también hacía vigilancia porque era policía voluntario, ¿no? Entonces estaban en un acopio de leche que había sido amenazado por grupos armados. En esa época estaban los famosos milpas. El otro día hablamos de los milpas. Entonces este acopio de leche estaba ubicado en Cerro Alegre, muy cerca de la comunidad. Y ahí los milpas lo matan y hieren a otros 3 compañeros que resultaron heridos en ese ataque criminal. Ahí muere Ignacio Jarquín Jarquín. Le metieron un balazo en el corazón. Eso partió a la comunidad. La dejó en un profundo duelo, pues. Y fue sepultado en el cementerio municipal de San José de los Remates. Un promotor comunitario. Porque así es. O sea, los contrarrevolucionarios van contra todo, hermano. Honor y gloria a Ignacio Jarquín Jarquín. Honor y gloria a Carlos Manuel Medina Castellón, a Armando José Pérez Castillo, a Gustavo Centeno Chévez y a Mauricio José Benavides. Y voy con este último. Este último es de un compañero que vive, pero un testimonio muy bonito de un compañero que es el que lo escribe, que se llama Julio David Rivera Cardosa. Lo escribió el 22 de abril de 2023, hace más de 2 años. No sé si sigue vivo este otro compañero, pero bueno, el testimonio es válido. Entonces dice Julio David: hoy me encontré ese día, 22 de abril de 2023, a José Santos Moncada Martínez. Santos también fue reservista, cumplidor del Batallón de Infantería de Reserva 4093. Entre el 20 de diciembre de 1982, no hay servicio militar, todo eso era voluntario, y el 14 de agosto de 1983. Santos recibió un disparo de fusil AK que le hizo 4 orificios en su cuerpo. Le entró a un lado del abdomen, le salió al otro lado del abdomen, pero se partió el balazo. Y en parte del balazo le atravesó el brazo. Y le volvió a salir.
4 orificios de un solo balazo de AK chino, supongo. Entonces las tripas, ya saben, pues. Entonces dice Julio David, le revolvieron todas las tripas para saber si la bala le había perforado algún órgano, pero no fue así. Pero le hicieron un gran zipper a Santos. Él tenía, ¿saben qué edad en ese momento? Voluntario del Batallón de Infantería de Reserva 4093. Tenía 13 años. Y cumplió 14 años en la montaña, igual que yo, dice José Santos Moncada. Santos, un héroe sin capa, de estatus económico pobre, pero un héroe. Me alegré cuando lo vi, porque en la guerra las amistades se vuelven amistades de acero, emotivas, sinceras, veteranos de la guerra patriótica, me gusta ese nombre, la guerra patriótica. En los 80, la guerra patriótica, muy bonito, me parece un concepto bonito. Nosotros, dice Julio David Rivera, nosotros nos reconocemos como santos, como héroes, entre nosotros mismos. También eso es bonito. Entonces dice él, aquí en el testimonio que les quiero un poquito más adelante, espérenme. Hoy nos acordamos del Prole, nuestro jefe de batallón, que fue compañero de la columna guerrillera del famoso Charrasca, de las columnas de León. Me recordaba Santos que cuando iban sobre la marcha en la montaña, le gritaba lo mismo que cuenta Omar Cabeza en su libro La montaña es más que una inmensa estepa verde, que por cierto lo hicieron audiolibro. A los que tienen pereza de leer, lo pueden escuchar. Lo hicieron los compañeros. Camilo está en eso. O estuvo en eso, creo, Camilo Brenes. Pero bueno. Entonces en el libro La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Omar cuenta esto. Nosotros lo hemos narrado aquí en el programa. Vamos, suban, que arriba está el hombre nuevo. Y que sé que el Pro les decía eso también, que todo. Y él, como chaval, 13, 14 años, decía, no me jodas, tío. Ya. Santos anduvo en la primera y en la quinta compañía, las dos con las que operaba el Prole. Yo anduve en la segunda compañía. Entonces miren lo que recuerda a este compañero José Santos Moncada Martínez. Me recordaba a Rioncito, un niño como de entre 13 a 15 años, que también andaba movilizado en el BIR 4093. Lástima que no recuerdan su nombre. Pero le decían Rioncito. A ver, mi generación sí lo sabe. Rioncito era un paquín. La caricatura le dirían también, un paquín. Era un negrito, trompudo y con labios muy gruesos. Divertidísimo. Ahora dicen que eso es racismo. Pero era divertidísimo. Por eso lo prohibieron, ¿viste? Porque era un negrito, trompudo, con labios gruesos. Entonces que eso era racismo y lo prohibieron o lo eliminaron por eso. Ahí en México. Era mexicano, Rioncito. Entonces al niño le decían Rioncito, entre 13 y 15 años. A él los contras los capturaron vivo en un combate totalmente desigual donde salimos todos desparpajados. Ese grupo de contras nos superaba en armamento y en número. A Rioncito después lo encontramos muerto con señales de cruel tortura, amarrado de los pies y colgado de un árbol con la cabeza para abajo. Le habían cortado los genitales y le habían sacado los ojos. Esto no es cuento del Enchocatarrán. Esto es historia viva. Dos héroes vivos lo cuentan. José Santos Moncada y Julio David Rivera. Rioncito, un niño entre 3 y 15 años, lo captura la contra, lo tortura y lo asesina. Lo dejan guindado de los pies en un árbol, le cortan sus genitales y le sacan los ojos. ¡Un niño! Malditos. Santos hoy trabaja como albañil, como electricista o en lo que salga, pero no se hueva. Dice que él no se vende ni se rinde jamás, como siempre. Saludos a Santos.
Saludo a Julio David, los héroes de la guerra patriótica de los años 80. Me gustaría que, si alguien sabe de quién hablamos cuando mencionamos a Rioncito, que nos dijeran su nombre para tratar de indagar si tenemos alguna foto, si buscamos alguna foto o alguna semblanza, pero que ese niño no quede en el olvido. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.